Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Primero que todo, les deseo a todos un feliz sábado. Que Dios les bendiga. Este sábado quiero compartirles eh, un poco de escritura, un poco de conocimiento. Bueno, primero que todo, decirles que, o aclarar más bien, que no soy pastor, no soy teólogo, simplemente soy un hijo de Dios, un siervo de Jesucristo que está preocupado por entender cada día un poco más de lo establecido en la palabra de Dios para que pueda yo primeramente alcanzar la salvación ofrecida por Dios y luego guiar a mi familia en el plan de salvación que Dios ha establecido para la humanidad. Dentro de ese contexto es que yo, sábado, que me es posible, trato de compartirles un poco del conocimiento que he adquirido en forma personal e íntima, en una relación íntima con Dios a través de la Escritura. Por lo tanto, si hay alguna falla, si hay algún error, yo les ruego no que se confíen en mí, sino más bien que ustedes, así como yo lo hago día tras día, sábado tras sábado, acudan a la Escritura. Que todo lo que salga de mi boca, querido, sea contrastado con la Escritura. Y así como también lo vuestro, sus conocimientos, eh, vuestras enseñanzas, vuestros pensamientos también sean contrastados con la Escritura. Creo que aquello es lo que necesitamos para mejorar el nivel del cristianismo contemporáneo, lo que necesitamos para ser conducidos a la verdad y a la obediencia dentro de los parámetros establecidos por Dios. Hoy quiero hablarle de algo que está un poco confuso, un poco en la nebulosa, un poco mal enseñado en el cristianismo contemporáneo. Como título de este curso de investigación rápida, eh, le he puesto Atrapados dentro de la justificación. La doctrina de la justificación es una de las tantas doctrinas que maneja el cristiano, pero hay algunos que se quedan atrapados en el proceso, en la doctrina de la justificación. Está el arrepentimiento, está la justificación, está la regeneración, etcétera, etcétera. Hay diversas doctrinas y yo quiero hacer hincapié en esta específicamente, la de la justificación, para que la podamos comprender, porque hay conceptos muy mal enseñados y otros que simplemente la gente no comprende. ¿Por qué? Porque no se enseñan bíblicamente, no se enseñan correctamente, a veces se dan por supuesto, por enterados, entiende el pastor que ya todos lo manejan, y la verdad es que dentro de tanta opinión, dentro de tanta enseñanza, el cristiano termina más que confundido. Partamos de la base que nosotros como cristianos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Mas el don de la vida, de Dios, perdón, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos claro que producto del pecado viene la condenación y la paga del pecado es la muerte. Eh, Dios, queridos, no podía perdonarnos eh, así de buenas a primeras. No podía, eh, sin desarrollar un plan de salvación para la humanidad, perdonar a la humanidad luego de caer tan bajo como es en el pecado. ¿Por qué? Porque la justicia, el ser justo, es una prerrogativa de Dios. Romanos 2 nos aclara un poco aquello. Eres inexcusable, dice hombre, a nosotros. Quien quieras que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Es decir, nos deja claro absolutamente Pablo, allí en Romanos 2, que nosotros no estamos capacitados para impartir justicia. No estamos capacitados para ser jueces. Por eso es que necesitamos tanto de la escritura. Entonces, entendiendo esto eh, y entendiendo que es prerrogativa de Dios el impartir justicia y que Dios es un Dios justo, es que Él, luego de que sabía que la humanidad estaba hundida y perdida en el pecado, tenía diseñado un plan para la humanidad, para volver al estado original en el cual o de la manera en la que Él nos había diseñado, creado. Por lo tanto, pecado, condenación, muerte, Dios nos condenó.
Pero Dios tanto nos ama que diseñó un plan para rescatar a la humanidad. Y ese plan está diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, es maravilloso. Jesucristo mismo lo corrobora en Mateo 25:34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, desde la fundación del mundo es que Dios ya tenía preparado un plan de salvación para la humanidad. Y dentro de ese plan aparece nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, un verso ultra citado por la cristiandad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí viene la resolución del problema para que Dios imparta justicia, pero a la vez no nos castigue. No recibamos la condenación definitiva para siempre de la muerte. ¿Y cómo sucede esto? Isaías 53:3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, el profeta está hablando de Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue perfecto. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Queridos, allí en el Calvario de la cruz, Jesucristo fue castigado, fue molido, fue triturado, fue condenado por todas las culpas de la humanidad, por todos los pecados de la humanidad. Allí él fue imputado por nuestros pecados. Imputar viene del latín y significa precisamente atribuir la culpa. Por lo tanto, allí cargó él toda la culpa de toda la humanidad. Mateo 27:46 nos describe que cerca de la hora novena, o la nona, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo exclamó de esta manera? ¿Por qué se sintió desamparado, solo, abandonado de Dios, de su Padre? Aun cuando era su Hijo amado, perfecto, en obediencia, en justicia. Porque en el minuto que Él estaba en la cruz, Él estaba completamente sucio de pecado. Estaba cargando con todas nuestras inmoralidades, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, nuestros engaños, con todos nuestros trapos sucios. Y Dios es santo. Dios no podía estar allí con Él sosteniendo a su Hijo. Allí Él debía ser triturado por la humanidad. Debía ser castigado, debía ser molido, para que recibiéramos nosotros el perdón, la oportunidad de venir ahora al conocimiento de Dios, del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso, queridos, básicamente, y en palabras sencillas, es la doctrina de la justificación. Luego, dice Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso es la doctrina de la justificación. Completó el proceso de pago por nuestras deudas, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Quedó solo allí en el Calvario de la cruz, sin Dios, sin esperanza, sometido a la condenación del pecado, la muerte. Y sufrió la muerte.
y luego entregó el Espíritu, su Espíritu, en las manos de su Padre. Y así nos justificó, la doctrina de la justificación, nos liberó, pagó nuestra culpa y nos liberó. Nosotros debemos, como cristianos, entender perfectamente esta doctrina de la justificación, pero no podemos quedarnos detenidos allí. Por eso es que a este repase, este estudio de la Escritura, le he llamado a atrapados en la justificación, porque tendemos a creer que Dios nos hace justos, que no es lo mismo que ser justificados. Es un engaño de Satanás el pensar que no necesitamos nada más para ser salvos. El proceso de la justificación, la doctrina de la justificación, perdón, es más bien un proceso dentro de la salvación, dentro del plan de salvación de la humanidad. Es una parte del proceso. Y nosotros que comprendemos la doctrina de la justificación debemos entender que debemos seguir adelante, que no podemos quedarnos allí fundamentados y arraigados solamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro del plan de salvación para la humanidad. Amén, lo es. Todo radica en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego de la justificación viene la regeneración. Otra doctrina. Porque si usted no está siendo regenerado, usted no está creyendo en el plan de salvación para la humanidad, no está completando el proceso, no está entendiendo nada de lo que implica el proceso de salvación para la humanidad. Si usted sigue viviendo de la misma manera que vivía antes, querido, escudándose en el amor de nuestro Padre Celestial, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo y decide, seguir viviendo de una manera equivocada, lejos de las leyes de Dios, lejos del plan de Dios para la humanidad, entonces usted no ha entendido nada de lo que Dios quiere para su vida, de lo que Jesucristo hizo en el Calvario de la cruz por usted. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6, Pablo, ¿qué nos dice? Estamos confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es el proceso de la justificación, lo comenzó, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entender como cristianos que la evidencia de la justificación es precisamente esa regeneración, es la santificación. Segunda de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, lo conocimos lleno de pecado, lleno de inmundicia, en los deseos de nuestra carne, así que como conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora dice, ya no le conocemos así. ¿Qué pasa? Algo pasó en el hombre, algo pasó en aquel que conoció a Cristo, en su estado natural, pecaminoso. Hubo una transformación, un cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos tanto la doctrina de la justificación como la de la regeneración, para que no nos quedemos atrapados en la justificación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Eso es lo que quería hacer la justificación, reconciliar al hombre con Dios, por medio de Jesucristo. Y nos dio, queridos, el ministerio de la reconciliación. Esa es nuestra responsabilidad, es la tarea que nosotros desempeñamos cuando se empieza a producir la transformación y la regeneración en el hombre. Nos hacemos cargo del ministerio de la reconciliación. Nos volvemos locos porque sabemos que la humanidad está muerta en pecados, en delitos, y que necesita venir a Jesucristo para transformar su vida, para que pueda aprender a vivir de la manera diseñada por Dios, de la manera ejemplificadora de Jesucristo, en obediencia perfecta a su ley y a sus instrucciones. Entonces, muchos enseñan hoy equivocadamente, antiescrituralmente, que todo lo que necesitamos es el amor de Dios y que la gracia de Dios nos basta y que podemos seguir viviendo de la misma manera. Queridos, la gracia es maravillosa, pero la gracia no nos salva definitivamente. Vamos a ir a eso más adelante. Nueva criatura, queridos, no es lo que la nueva doctrina del nuevo nacimiento enseña. Eso de que solo necesitamos creer y tomar una decisión. Nacer de nuevo es más bien la doctrina precisamente de la regeneración. Génesis 1:1
En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre esto que estaba desordenado y vacío. De la misma manera, hoy, luego de que usted ha sido justificado, el Espíritu de Dios debe moverse en lo que usted está desordenado y vacío, transformando y haciendo lo que Dios originalmente creó. Aquello que perdimos en el paraíso por el engaño de Satanás y por caer en la desobediencia y en el pecado. Primera de Pedro 1:2 dice que somos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que lo cambia todo. La disposición ahora del nuevo hombre, aquel que fue justificado, para obedecer a la voluntad de Dios. Esto es lo que empieza a provocar la regeneración, el Espíritu de Dios moviéndose en la vida del hombre desordenada y vacía, para que se conduzca en obediencia a las instrucciones de Dios. Así que, oídos sordos a aquellas enseñanzas que dicen que no necesitamos obras para ser salvos, porque aquello está mal explicado. Nosotros necesitamos obras, las obras que la voluntad de Dios nos ordena a través de su palabra. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hayamos hecho. Eso es lo que está mal explicado. Que lo que nosotros no necesitamos es hacer obras nuestras, las que a nosotros se nos ocurren, las que salen de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Esas son las obras que no nos van a salvar, que no nos justifican ni nos salvan. Sino dice que fuimos salvados por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos, nosotros tenemos que entender correctamente la doctrina de la justificación y la del nuevo nacimiento, que es la de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo para obedecer a Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer si no conocemos las instrucciones de Dios? Si no conocemos las leyes de Dios. Sin regeneración no hay cambio, no hay transformación, por lo tanto no hay pasión por Jesucristo. Todo lo que tengamos, queridos, que nos separe de Jesucristo es idolatría. No hemos sido regenerados, no hay transformación en nosotros. Filipenses 3:5 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, este es Pablo, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Y algunos dirán, pero es por la fe que es en Cristo, no necesitamos nada más. Y yo les diré, Santiago 2:19, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay una contradicción? Por un lado enseñamos que no son necesarias las obras, que cualquiera que quiera alcanzar la salvación por sus obras está equivocado, pero por otro lado la Escritura nos enseña que la fe sin obras es muerta. ¿Hay contradicción? ¿Qué sucede? No hay contradicción alguna en la inerrante palabra de Dios, no hay contradicción. Unas son las obras que salen de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, y otras son las obras que Dios nos instruye a través de su palabra. ¿Se fijan? Por lo tanto, no hay que mezclar las obras del hombre natural con las obras de la ley de Dios espiritual. Segunda de Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué fue lo que aprendió Timoteo? Aprendió de las Sagradas Escrituras y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Volvemos a una contradicción. No, nosotros debemos creer y centrar todo el poder justificativo, todo el poder salvífico en la figura de nuestro Señor Jesucristo. No hay contradicción. Pero tenemos que entender que toda escritura, continúa Timoteo 3:16, segunda, es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para mostrar el pecado, para mostrar nuestras falencias, nuestras flaquezas y nuestras debilidades, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, regenerado, cambiado, transformado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se fijan? No hay contradicción en la palabra, no hay contradicción en la escritura. Son maestros, hombres que se han hecho maestros a sí mismos, pero que no están fundamentados en la verdad de la escritura, que están tomando porciones de la escritura que no les convienen, o más bien que les convienen a ellos, pero que no le convienen al pueblo de Dios, y arrastrando a miles, a millones, a la desobediencia, a la inerrante palabra de Dios. Y allí también nosotros somos responsables por no imbuirnos, por no empoderarnos de nuestro rol y no interesarnos más por el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y poniendo en primer lugar otras cosas. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros estudios, todo en primer lugar. Y Jesucristo y el conocimiento de Dios para el día y momento en que yo tengo tiempo. Les decía al principio, yo no soy pastor, no soy predicador, soy un siervo de Jesucristo igual que usted, pero que he decidido intimar con Dios a través de su palabra, a través de su conocimiento, y que he entendido que mi proceso de justificación inició en el Calvario de la cruz con mi Señor Jesucristo, pero debo avanzar a la santificación en la regeneración que se produce por medio de la intervención del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando entiendo aquello, me vuelvo loco como el apóstol Pablo. Y todo para mí es pérdida. Y ya no quiero más nada, solo a Cristo en mi vida. Porque entiendo que es a Él a quien necesito para ser conducido en la obediencia y para hacer las obras que son agradables delante de los ojos de Dios y no de los hombres. Y alguno dirá, libre albedrío, yo puedo hacer lo que quiera, pero el libre albedrío, queridos, es hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados todo el día, todo el tiempo, a todas horas. Esa es la verdad. El hombre, la humanidad sin Dios, no tiene libre albedrío. El libre albedrío hoy es exclusivo, también prácticamente, una prerrogativa de Dios. Él nos da el libre albedrío, claro, que sí nos lo otorga, así como nos da el don de la palabra y tantas otras cosas más cuando nos creó allí con un objetivo, ser sus administradores, sus representantes aquí en medio de la creación. Nos dotó de los mismos dones que Él tiene, menos elevados por supuesto, pero están alterados esos dones por la influencia del enemigo, del príncipe de este mundo. Entonces nuestro libre albedrío se ve afectado por la influencia negativa del enemigo. ¿No me cree? Juan 8:44, mire lo que dice Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se fija? Influenciados por el príncipe de este mundo. Nosotros queremos hacer los deseos del Satanás, que domina en este mundo. Hasta el apóstol Pablo lo reconoce, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Se fijan? Entonces, aquí se desarrolla otro problema. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley, ¿de qué ley está hablando? De la ley de Dios, de las instrucciones de Dios. Pablo, predicador de la gracia de Jesucristo, del poder de la justificación de Jesucristo, vuelto loco al entender que necesitaba ser renovada su mente, al comprender que aquellos a quienes perseguía eran el pueblo de Dios, que aquel a quien estimaba él culpable de muerte, de sedición, de alta traición,
era el Mesías, está enseñándonos que la ley es espiritual, pero que Él es carnal, dice, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado, esa es nuestra naturaleza. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Claro, Él no entiende por qué todo lo que hace no es lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque todavía vive en la carne, que es lo que nos sucede a nosotros también. Hacemos lo que la carne nos pide que hagamos. Nos cuesta hacer lo que la ley de Dios, que es espiritual, nos ordena. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué lo aborrece? Porque él ya ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Está siendo renovado, fue yendo de renovación en renovación día tras día. Y si lo que no quiero eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Necesito cumplir con las obras de la ley de Dios. Es buena la ley. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Y cómo se descubre el pecado? Dijimos antes, la escritura es útil para redarguir, para mostrar el pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No, mora el pecado en nosotros. Es el poder del pecado. Es el poder del pecado en nosotros. Es el dominio de Satanás. No mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien, no. Solos no podemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Esta es la lucha que nosotros no comprendemos. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y eso también lo vamos a explicar más adelante. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la contienda que nosotros tenemos. Y para ello necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos ahondar, caminar en aguas profundas, en las profundidades del conocimiento de Dios. No a la orilla, queridos. No en la alabanza, en el cántico, en la hora de adoración. En la profundidad del conocimiento de Dios. Allí en lo íntimo, en lo privado, en la oración, en el estudio de la palabra permanente, en el relegar todas aquellas cosas que para la humanidad son importantes, el trabajo, la posición económica, la familia, lo material, en relegar todas esas cosas a un segundo plano y poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida, para entender que fuimos justificados, que fuimos salvos de la condena del pecado, pero que necesitamos ser transformados, necesitamos ser regenerados, necesitamos aprender a caminar en obediencia. Miserable hombre de mí, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él nos libra de la muerte del pecado. Así que yo mismo, escuche bien, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La lucha. Entonces nosotros necesitamos ser nuevas criaturas y para ello necesitamos arrepentimiento, que viene del griego, que significa cambiar nuestra mentalidad. Y usted dirá, no creo que sea tan sencillo. Y yo le voy a decir, eso es todo lo que necesitamos. Pero ese cambio de mentalidad debe ser producido por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se fija? Nuestra mente humana no entiende las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Para él son locura. ¿Cuántos de ustedes estarán diciendo, oh, pero este varón, ¿de qué está hablando? ¿A quién le interesa? Por supuesto, a nadie le interesa. Al mundo no le interesa el conocimiento de Dios. Para él son locura. Para el mundo, este tiempo invertido en el estudio, en la propagación del conocimiento de Dios, es tiempo perdido. Pero para mí, son las obras que mi hombre interior, en las que mi hombre interior se deleita.
porque ha comprendido el plan de salvación para la humanidad. Porque aquellas cosas que para usted son locura, para mí son la salvación. Porque aquellas cosas que para usted son ganancia, para mí son estiércol. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para ello es que necesitamos las obras de la ley de Dios. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, las juzga de manera correcta. Mas él no es juzgado de nadie. ¿Qué decía Jesucristo? ¿Alguien me redarguye de pecado? Decía. Él era perfecto. Había alcanzado la madurez espiritual, que es a donde nosotros tenemos que empezar a movernos, en la dirección que tenemos que empezar a caminar luego de ser justificados. Es la oportunidad de nuestra vida. A eso vino Jesucristo, a justificarnos para que aprendamos a caminar en obediencia hacia la madurez espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Jesucristo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8:5, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. En eso piensan aquellos que creen que todo lo que necesitan es la gracia, que han sido justificados y que por lo tanto son salvos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si usted no está pensando en estudiar la palabra, en crecer en conocimiento de Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, si para usted todavía es prioridad lo material, lo económico, lo familiar, usted todavía sigue siendo carnal. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta, escuche bien, a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Se fija? Usted no puede respetar la ley alimenticia, usted no puede respetar el santo día sábado, no puede respetar las fiestas santas de Dios, ni todo el proceso de santificación descrito a través de lo largo y ancho de toda la Escritura para el pueblo de Dios. No puede porque su mente está puesta en las cosas carnales, porque para usted todavía siguen siendo locuras las cosas espirituales. No están en prioridad en su vida. Por mucho que asista al templo, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que se congregue, por mucho que alabe, está adorando carnalmente, no en espíritu y en verdad. Y eso usted debe contrastarlo con la Escritura. Así que los que están en la carne, queridos, y esto es triste, no pueden agradar a Dios. Pablo nuevamente, Efesios 4. Así que Jesucristo nos dio, dice versículo 11, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para ir mejorando a los que entraron en el proceso de justificación y entendieron que deben comenzar a ser regenerados, ser santificados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, dice Pablo en Efesios 4:11. Para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese era el propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que toda la iglesia, que todo el pueblo de Dios llegara a la unidad de la fe. Pregúntese usted por qué hoy día hay más de 40.000 denominaciones a lo largo del mundo entero y todos enseñan cosas distintas. ¿Por qué cree usted? Porque tenemos puesta la mente en las cosas de la carne. Porque el Espíritu de Dios no es el que está morando en su vida. Porque nos interesan las cosas materiales antes que las espirituales. Porque no hemos entendido el proceso de salvación completo para la humanidad, para el cristiano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que aprender a conocer a Jesucristo, un varón perfecto. ¿Y cómo es que fue perfecto? Si nació hombre, cargó con nuestro pecado, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, esto es, a la madurez espiritual. Y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque yo le aseguro que el 90% del cristianismo contemporáneo
puede ser llevado de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no conoce las doctrinas elementales del cristianismo, de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. No tiene idea del plan de salvación para la humanidad. Cree que todo consiste en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Les felicito. Los espíritus, Satanás y sus huestes también creen. Entonces, ese es el nivel. Ese es el nivel teológico, escritural, espiritual del pueblo de Dios hoy. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error? La gracia, todo lo que necesita usted es la gracia. El evangelio de la, ¿cómo se llama esto? De la prosperidad, el decreto, el ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera porque he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque me he bautizado. Me he bautizado, así que soy nueva criatura. Me he bautizado, así que soy parte del pueblo de Dios. Esas son artimañas de hombres, estratagemas, de error. Son astucias, son artimañas del error. Hombres influenciados y dominados por el príncipe de este mundo. ¿Para qué? Para arrastrar a millones a la perdición. Pablo, queridos, es el mejor ejemplo de la renovación, de la justificación, de la transformación, de la regeneración y de la salvación. Pablo era un hombre que estaba imbuido completamente del conocimiento de la Escritura. Manejaba a la perfección la Escritura. De hecho, fue educado a los pies de Gamaliel, dice la Escritura. Para que usted se haga una idea de esto, lo que significa e implica para estudiar o prepararse en la escuela de Gamaliel, el discípulo debía aprenderse de memoria toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria, versículo tras versículo. Ese era el nivel del apóstol Pablo, manejaba a la perfección la ley de Dios, pero estaba completamente equivocado, porque todavía no comprendía la justificación, no comprendía la regeneración y todo el proceso de la salvación, o más bien del plan de salvación para toda la humanidad. ¿Se fija? Entonces es el mejor ejemplo de que hoy muchos estamos atrapados en la justificación. ¿Por qué? Porque no hemos dado el paso siguiente, porque nuestras vidas siguen siendo igual que antes. Entonces Pablo, cuando comprendió esto, su mente fue renovada por Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, y el mundo dejó de ser para él el mismo de antes, y para nosotros, queridos, a partir del apóstol Pablo, también el mundo dejó de ser el mismo de antes. Así que, ojo con la justificación, no nos quedemos atrapados en ella. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ojo, podemos perder el premio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Caminemos, avancemos y corramos de manera que aseguremos el premio. Esa es la reflexión que usted debe hacer, que yo debo hacer. Estoy caminando, viviendo, siendo transformado, siendo nueva criatura día tras día, de manera que pueda alcanzar el premio, o tomé la decisión de bautizarme, de aceptar a Jesucristo y ahí murió todo. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, ¿sí? no por si acaso. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, sin conocimiento de causa, sin saber y conocer las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el propósito del día sábado? ¿Cuál es el propósito de la ley alimenticia? ¿Cuál es el propósito de las leyes de Dios, de las fiestas santas, de cada una de las instrucciones de Dios? ¿Usted las sabe, las entiende? ¿O cree que son legalismos de hombre que no tienen propósito?
y que la gracia del poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo es todo lo que necesita. Yo peleo, dice Pablo, no como quien golpea al aire. Aquel que no comprende todo eso está peleando como quien golpea al aire. ¿Usted sabe lo que es pelear golpeando al aire? Son puñetazos al aire, sin darle a nada ni a nadie, sino al aire. Es una pelea perdida. Sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En servidumbre a qué? Háganse esta pregunta, ¿en servidumbre a qué? Si Él es libre, si Jesucristo le liberta de la ley del pecado. ¿Y en servidumbre a qué le pone? Háganse esa pregunta. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Se fija? ¿Podemos perder la salvación? Claro que podemos perder la salvación porque es un proceso, son distintas etapas. Colosenses 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en lo material, no en lo económico, no en lo físico. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí, queridos, ese es el momento preciso en el que el cristiano realmente va a alcanzar la salvación. Se cierra el proceso completo, la obra salvífica perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el plan diseñado por Dios y representado a través de toda la Escritura. Allí, en el momento de la glorificación, usted sabe que la Escritura dice que Cristo aún no había sido glorificado. Cuando los discípulos vienen a Él para tocarle, le dicen: ¿todavía no he subido al Padre? Bueno, cuando Cristo no había sido glorificado es cuando todavía no había resucitado. Eso es. Cuando todavía no había sido resucitado, todavía no había sido glorificado. Por lo tanto, queridos, cuando se manifieste, cuando se complete la obra salvífica para el cristiano, es cuando nosotros seamos resucitados, si hemos muerto en Cristo, y cuando hemos sido transformados, cuando seamos transformados, si aún no hemos muerto, pero estamos firmes en Cristo Jesús. Allí se completa el proceso salvífico. Así que ojo con quedar atrapados en el proceso de la justificación. No se quede en la justificación y siga siendo un niño fluctuante y llevadizo de todo viento de doctrina. Cuidado con aquello. El cristiano, en definitiva, queridos, y con esto voy a cerrar, debe entender esto: que es salvo, sí, de la condenación del pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. A eso se refiere con que la salvación es por la gracia y obra del Señor Jesucristo. Pero no lo es todo. Jesucristo es el centro de todo. El cristiano debe entender que es salvo de la condenación del pecado por el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es salvo del poder del pecado. Es salvo del poder del pecado, ese poder que tiene en nuestros miembros, en nuestra carne el pecado. Esos son los deseos que sentimos, las prioridades que están antes de Dios y de Jesucristo. Es salvo del poder del pecado por Jesucristo, el centro de todo, y la influencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Se fijan? Es salvo también. Pero será completamente salvo de condenación de pecado, de la muerte, ¿cierto? Y del poder del pecado, ese que opera en nuestros miembros, esa lucha que día tras día se desarrolla en nuestros miembros y entre el hombre interior, será salvo completamente de condenación y del poder del pecado cuando sea glorificado, es decir, resucitado en el llamado de Jesucristo o transformado si es que aún está vivo. Eso es la doctrina de la glorificación. Hemos hablado, queridos, hoy, este santo día sábado, de la doctrina de la justificación en palabras sencillas. Ya les dije, no soy pastor, no soy teólogo, pero creo que como cristianos debemos entender todas estas doctrinas en palabras sencillas, fáciles de comprender, de manera que también seamos capaces de explicársela a quienes no lo comprenden como si fueran niños recién aprendiendo a leer. Ese es el proceso, esa es la herramienta que nosotros tenemos que aprender a utilizar para quienes aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación. Queridos, si usted
no ha comprendido la doctrina de justificación, la doctrina de la renovación, de la transformación, y el Espíritu Santo no está obrando en su vida, ¿cuáles son los síntomas? Usted no tiene pasión por Jesucristo. Usted no tiene pasión por las almas. Usted vivirá su religiosidad, escuche bien, su religiosidad en la intimidad de un templo, rodeado de personas. Pero el hombre interior, aquel que se regocija en la ley de Dios, en la ley espiritual, aquella que combate con la ley, que domina a la carne, ese, queridos, necesita la transformación, necesita del Espíritu de Dios, y eso lo cambia todo, como lo cambió todo en el apóstol Pablo. Así debe cambiar su vida. Si su vida no ha cambiado, si no tiene propósito, si sigue viviendo de la misma manera que vivía antes de ser bautizado, de antes de integrarse a una congregación, y no me diga que vivir de manera distinta es no decir más garabatos, es no fumar, es no beber, porque hay montones de personas que no conocen a Dios que hacen lo mismo. No, la vida nueva, la que otorga a Cristo, tiene un propósito. Es volverse loco por el conocimiento de Dios. Es volverse loco y desesperarse por salvar almas, por entender y empoderarse de la responsabilidad que Jesucristo, que el Padre, le ha otorgado a usted y a mí, para proliferar el conocimiento del Hijo de Dios, para que muchos vengan al arrepentimiento, al cambio de mentalidad, y puedan ser corroborados en el amor de nuestro Señor Jesucristo, confirmados en su fe, en su creencia, en el conocimiento de las instrucciones de Dios, para ser instruido, capacitado para toda buena obra, para ser redarguido de pecado, para que comprenda lo equivocado que está, antes de la transformación que empieza a producir el Espíritu Santo en su vida. Que Dios les bendiga, que tengan un final de sábado espectacular, que Dios bendiga a todas sus familias con el conocimiento de Dios, con el Espíritu Santo para sus vidas, y que esta nueva semana que comienza, que también la protección de Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones, feliz sábado.